Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, esta 36ª edición. Y bueno, también por estar aquí en esta conversación con Sofía Velázquez Núñez, directora de Todas las cosas que se han de saber, película que integra la competencia latinoamericana. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Paola? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Entiendo que estamos conversando Perú-Buenos Aires, ¿no? Así es, sí, Lima, Buenos Aires. Lima, Buenos Aires, Ah, exacto. Bueno, nosotros estábamos muy atentos a la película porque, bueno, el año pasado integró la sección Work in Progress para proyectos de películas en desarrollo o en fase avanzada de producción, como fue el año pasado el WIP. Y bueno, ya habíamos tenido un vistazo un poco de qué se trataba un poco esta película. ujú, Eh, bueno, las primeras impresiones que llegan cuando uno lee, lo primero que detecta cuando uno lee la sinopsis tiene que ver con la figura de César Vallejo. sí. Pero bueno, la película de alguna forma va un poco más allá. Entonces, mi primer pregunta también tiene que ver con algo que es cuando en los primeros minutos de la película también hay una pequeña leyenda que dice, bueno, estamos en Santiago de Chuco y aquí Ujú, nació y vivió César Vallejo. Entonces, me interesaba un poco indagar en qué ideas previas tenías de Santiago de Chuco antes de ujú, llegar, ujú, con qué bagaje fueron a la ciudad, qué preconceptos tenían y un ujú, poco qué se encontraron. ujú. Sí. Bueno, Santiago de Chuco queda en la Sierra Norte del Perú, digamos, la Sierra de la Libertad. Y yo antes de la película no había visitado, pero es un lugar que es, entre comillas, conocido, ¿no? Porque, bueno, es el lugar donde nació Vallejo, y hay ciertas cosas que suceden alrededor que son mínimas, ¿no? Por ejemplo, hay las festividades una vez al año en el mes de su nacimiento, que es en marzo, ¿no? Y hay una especie de peregrinaje, digamos, pero de gente muy especializada, ¿no? De gente que conoce de poesía, que conoce de Vallejo y viaja, ¿no? De varios países, desde varios países a conocer el lugar donde vivió, ¿no? La casa donde vivió, el lugar donde creció, ¿no? Pero no es un espacio, no es una ciudad turística, digamos, no es una ciudad a la que la gente suele ir para vacacionar, es más, es un poco difícil llegar, ¿no? Demora en auto unas varias horas, entonces no es de acceso tan sencillo, ¿no? Pero cuando tenía las primeras ideas de la peli, eh, y pensaba dónde, porque antes de ir a grabar a Santiago de Chuco pensaba que esta peli se podía hacer en cualquier lado, ¿no? Que de repente no teníamos que ir hasta allá para hacerla, ¿no? Eh, y cuando visitamos me di cuenta que la presencia, ausencia de Vallejo en ese espacio era especial, entonces dije, ya, tenemos que hacerlo aquí de todas maneras. Pero como tú dices, como tú bien dices, luego la peli se va por otros lados, ¿no? Se dispara por otras historias, se dispara por otros caminos. Entonces, esta leyenda del inicio creo que me sirvió como para decir, bueno, estamos aquí, pero solamente estamos aquí, ¿no? Todo lo que viene un poco va acompañado de esto, un poco va acompañado de esta aura de Vallejo alrededor, pero nada más, ¿no? Entonces era un poco como dejar sentado una idea que luego se iba a diluir a medida que la peli avance, ¿no? Y creo que eso es lo que pasa, va y viene la idea de Vallejo, ¿no? No está tan fija, no se trata de él, digamos, la peli, ¿no? Sí, creo que un poco la película dirime, ¿no? Entre esta figura de Vallejo y la poesía o la obra de Vallejo en ese lugar, ¿no? Y entonces, bueno, como un poco ya avanzando un poco en la conversación y yendo más a las estrategias Uh que -huh. ustedes utilizan, digamos, para dar forma a la película, tal vez una de las preguntas está, ¿no? ¿Dónde encontrarlas? ¿Dónde encontrar ya sea ese aura de Vallejo, ya sea la Uh -huh. poesía misma de Vallejo, Uh -huh. o a lo que remite, ¿no? Uh -huh. Entonces, me interesaba más indagar, ¿no? En ya pensar, bueno, cómo fue llevar a escena esto, una vez que se encontraron en el lugar.
Sí, sí, la idea del casting, entre comillas casting, porque digamos que no es tampoco tan así, porque si nos damos luego cuenta, no estábamos buscando realmente nada, ¿no? Pero estábamos generando el espacio para que la gente llegue, ¿no? Entonces, esa idea del casting yo la tenía desde el inicio, ¿no? Me parecía bien interesante, bueno, a mí me interesa mucho trabajar con la palabra, bueno, se nota, ¿no? Todo el mundo habla ahí. Me interesa mucho la palabra y me interesa mucho la potencia del relato hablado en el cine, ¿no? Y jugar con eso, ¿no? Porque me gusta también la poesía y me gusta combinar esto, ¿no? Estas ideas. Entonces, el casting siempre estaba presente, ¿no? Sí, desde el inicio, esta idea de que la gente pueda contar, comentar su especie de relación o vaivén con el símbolo de Vallejo o con algo relacionado a él, siempre lo tuve, ¿no? Pero creo que lo chévere es que finalmente esta gente que aparece en el casting de la película, que ya verán, eh, termina apropiándose de ese espacio para hablar de ellos, ¿no? O para hacer lo que quieran finalmente. Y eso es lo que me pareció que, o sea, lo notamos, ¿no? En el rodaje lo notamos y abrimos, o sea, nos dimos cuenta lo suficientemente a tiempo para abrir el espacio y decir, ajá, de aquí pueden salir otras cosas, ¿no? Y luego ya en el montaje, ¿no? Utilizamos ese espacio del casting o ese espacio del teatro como lugar del cual salen los relatos, ¿no? Que pueden ser reales, que pueden ser mágicos, que pueden ser fantasiosos, y en ese sentido sí hay una cercanía un poco mayor a la poesía de Vallejo, ¿no? En los universos simbólicos, en los universos de sensaciones, más que el tema en sí mismo, ¿no? Entonces, ahí creo que empezó la conexión entre la gente del lugar, entre los personajes, los amigos y amigas que aparecen en la peli, y Vallejo y la idea de Vallejo, ¿no? Y otro momento que me parece que fue importante para esta construcción fue que en el montaje nos dimos cuenta que también la película un poco que se podía armar como si fuera un poema, ¿no? Como estructuralmente, como un poema, ¿no? Yendo un poco de un lugar a otro, de un tema a otro, saltando, haciendo conexiones, pero no conexiones tan obvias necesariamente, ¿no? Y creo que eso sirvió mucho, ¿no? Porque nos dio la posibilidad de poder presentar a todos estos seres que aparecen ante nosotros, ¿no? Y creo que de otra manera no hubiera sido, bueno, hubiera sido más difícil conocerlos o presentarlos, y también no hubiera funcionado de la misma manera, ¿no? Me interesaba esta aura, así, de el ir y venir de ellos frente a la cámara, digamos. Sí, sobre esta estrategia del casting, bueno, que nunca que la dejas en evidencia también. También en un momento, desde tu relato en off, dejas en claro que buscaban un personaje que podía ser él y que podría llevarlos a la obra, pero que si no lo encontraban lo iban a inventar. Entonces, sobre eso también, porque bueno, en el relato, digamos, hay algunos personajes que se destacan. Uno aislado de una de sus obras que establece es este ciego Santiago, y por el otro lado Elder, que es alguien que te cruzás, no sé si el encuentro fue a partir de haberlo visto de niño en ese material o lo encontraste y después de alguna forma reconstruiste un poco de su biografía. Entonces me interesaba conversar sobre estos dos personajes. Sí, sí, respecto a Elder, el encuentro fue maravilloso y es como se ve un poco en la peli, ¿no? El video que yo encontré de él en YouTube fue porque un día dije, ya, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿de dónde me agarro, no? ¿De dónde nos agarramos? Porque hay mucha información, hay mucho, ¿qué hago, no? Entonces empecé a buscar en internet videos de niños recitando Vallejo, ¿no? En Santiago de Chuco además hay una práctica muy instaurada de la declamación, ¿no? Y en general es una práctica que se hace en los colegios, acá mucho, no sé si en Argentina también, pero es muy común que aquí los jóvenes o los adolescentes o los niños se aprendan poemas para ciertas festividades o cosas más oficiales, ¿no? Con esta como un tono de voz más oficial, aprendido, ¿no? Para decir. Y me interesaba, y yo sabía que había gente relacionada a la poesía Vallejo que la recitaba. Y entonces dije, si de niños la recitaban,
luego, ¿qué hacen? ¿No? ¿Cómo se vinculan? ¿No? Porque una cosa es vincularte desde el estudio, desde la inocencia de repente, desde un proceso mucho más lúdico, pero luego, bueno, creces, haces tu vida, y ¿dónde queda ese niño que recitaba? ¿No? Entonces, empecé a buscar en internet y me gustó este Elder, lo encontré de la nada, me gustó porque en un momento el periodista le dice, ya, recita, y el pum, pum, pum se pone a recitar, pero se distrae, ¿no? Como que sus ojitos se van para un lado y como que se quiere ir a jugar, o así yo lo leí, ¿no? Ya, recita de paporreta porque le han pedido, pero en verdad se quiere ir a jugar. Y me gustó mucho ese espíritu, ¿no? Entonces dije, vamos a buscarlo. Entonces fuimos con el equipo bueno, con Carolina, la productora, y con Carlos Sánchez, que es el director de foto, y que son los que me han acompañado desde los primeros viajes a Santiago de Chuco, ¿no? Los tres, dijimos, vamos a buscarlo, ¿no? Y el encuentro ha sido tal cual se ve en la peli, y ese es el registro del verdadero encuentro, ¿no? Lo buscábamos, no lo encontrábamos, su mamá nos decía, pero está por aquí, por allá, tocando, ya viene, se lo encuentra en la plaza, no sé qué, y de pronto él pasa, ¿no? Tocando en esta festividad. Y, y bueno, Carlos, el director de foto, que estaba en ese momento con una cámara más chica, lo reconoció su rostro, ¿no? Lo habíamos visto solo de niño y ahora, algunos años después, tenía otro rostro, ¿no? Pero lo reconoció, estaba su carita. Y ese encuentro, solo ese encuentro, a mí me pareció ya lo suficientemente mágico para decir, no, acá hay algo bonito, raro, poético, ¿no? Que puede funcionar, ¿no? Y lo fuimos conociendo, y entonces era, Elder tiene mucho que ver con Vallejo, pero la verdad es que no tiene nada que ver. Y eso me gusta, ¿no? Eso nos gustó, ¿no? Tiene mucho que ver, podemos decir incluso que puede ser una especie de alter ego, nos podríamos imaginar a Vallejo de niño en ese lugar así, pero a la vez no, también, ¿no? Tiene sus propios rollos, su propio camino, su propia pegada con la música, ¿no? Pero funcionó como una bisagra así, ¿no? Y creo que ese encuentro casual fue maravilloso, ¿no? Y respecto al Ciego Santiago, eh, bueno, antes de ir a grabar me devoré un montón de libros relacionados, no solo con la poesía, que siempre le he leído, sino como cosas mucho más especializadas, ¿no? La vida de Vallejo y la historia, y como si fuera a hacer una investigación así profunda, ¿no? Leí un montón, y me llamó la atención este relato, ¿no? Eh, que se cuenta en una de sus biografías literarias, en donde este campanero, Ciego Santiago, que aparece en alguno de los poemas de Vallejo, que era ciego, pero le tenía miedo a la oscuridad, ¿no? Entonces, esa contradicción, otra vez, me llamó la atención por algo, me pareció poética, me pareció atractiva, decía, algo puede haber aquí, ¿no? Y entonces, con esa excusa, empezamos también a preguntarle a la gente, ¿no? Si lo habían conocido, porque al parecer había existido, y quién podría interpretarlo, ¿no? Y de esa manera llegamos, bueno, a lo que se ve en la peli, ¿no? Que un par de personajes juegan a interpretarlo, y, y, y creo que ese es el único momento de verdadera, de ficción absoluta, ¿no? De ficción, pero a la vez no también, pero me parece que ese es un momento como de ficción absoluta dentro de toda esta mezcla de ficción-realidad que se propone, ¿no? Entonces sí, esos son como los dos personajes que destacan y son como los más, de los que me agarro de la mejor manera posible, ¿no? Y para comentar solo una última cosa, tú me hablabas al inicio de la voz en off, ¿no? De mi voz en off en la peli. Tomamos esa decisión en el montaje, ¿no? Y yo creo que fue un ancla de la cual un salvavidas, del cual me agarré y dije, ah, ya, esto me va a ayudar un montón, porque creo que permite explicar, entre comillas, sin ser explicativo, y también mostrar un poco más del proceso, ¿no? Que me interesaba también evidenciar, ¿no? Porque creo que sin la evidenciación de ese proceso no, había cosas que no necesariamente podían quedar tan claras, tan ordenadas, ¿no? Y poner mi voz en off en esos momentos claves me ayudó mucho a construir. Sí, deja como muy clara y como que hace muy latente esta idea, ¿no? De bitácora también, como de esos encuentros fortuitos digamos, son muy genuinos en la película. Como un poco en relación a hoy lo que decías recién de Ciego Santiago, también, bueno, toda esta mitología, ¿no? Alrededor de que está en la poesía de Vallejo, bueno, que también, bueno, o sea, cómo aparece, ¿no? En Santiago de Chuco.
y sobre eso, esa zona más liminal, ¿no? Entre la ficción y la realidad, como, Ujú. como bueno, ¿qué otras estrategias imaginaste también como para de alguna forma dejar viva como un poco también esta posibilidad, ¿no? De algo que trasciende un poco como lo real. Sí, a mí me interesaba un montón desmontar, tal vez es muy pretenciosa esa palabra, pero desmontar esta idea del acartonamiento y la seriedad de Vallejo como símbolo, ¿no? Es que aquí es como una imagen muy grande, muy pesada, muy oficial, ¿no? Los presidentes recitan poesía de Vallejo, tiene frases conocidas, muy famosas, que son durísimas, ¿no? Que tienen que ver eh, muy relacionadas a la melancolía, incluso a un arquetipo del hombre o la mujer andina o andino, ¿no? De melancólico, angustiado, ¿no? Pobre, ¿no? La pobreza, pues porque obviamente sufrió muchísima pobreza. No digo que nada de eso sea real, pero luego cuando se convierte a Vallejo en un símbolo, creo que se manosea de esa manera, ¿no? Y lo que a mí me interesaba era buscar el lado más lúdico, que yo sí había visto y conocido en la poesía de César Vallejo desde que empecé a leerlo, ¿no? O sea, cuando yo era chica, eh, en la casa de mi padre, donde crecí, siempre había un libro de Vallejo abierto en un atril sobre la mesa y cada que se podía se leía un poema, un fragmento, y todo era muy, digamos, era una cosa muy lúdica, ¿no? La palabra del juego está muy presente para mí en lo que rodea a Vallejo, a su poesía y en lo que a mí me interesaba trabajar, ¿no? Entonces era cómo desmontar esta cosa más seria, más oficial, el discurso oficial, hegemónico sobre esta representación, y jugar más con la presencia de la poesía en la vida cotidiana, ¿no? Y ese era un poco el camino, un poco pedregoso, porque claro, como bien tú dices, había que buscar estrategias para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, el casting fue una de las estrategias. Otra de las estrategias, bueno, concretamente en la película, en esta historia, en una de esas historias, es que eh, hay un relato que se repite, ¿no? Hay un cuento, digamos, una fábula que el mismo Elder se construye, ¿no? De cómo encontró la buena suerte, digamos, ¿no? De cómo le fue bien al encontrar una mochila, bueno, ya en la película se verá más a detalle, y cómo el encontrar esa mochila cambió su suerte, ¿no? Y era un relato que me repitió varias veces y cada vez que lo repitió lo cambió un poco. Y luego cuando su mamá lo contó, también lo contó de otra manera, ¿no? Y este juego de repetir el relato y repetirlo de manera distinta me pareció que podía ser aprovechado para jugar con esta idea de la suerte, del destino, de la infancia, que son también temas que están presentes en la poesía, ¿no? De Vallejo, pero no quería hacerlo directo, pero estaban también presentes en la historia de Elder, ¿no? En este momento en donde la idea del destino aparece un poco, ¿no? Y bueno, repetir eso, jugar con ese relato, creo que también fue una estrategia de la cual me agarré. Y una última sería como hacerlos actuar, no sé si es la palabra, ¿no? A él y a su mamá, actuar de ellos mismos, ¿no? Hacerlos repetir ciertas cosas que ya habían vivido, ¿no? Y por eso creo que hay momentos en donde, que a mí me gusta, ¿no? Creo que es parte de la propuesta, en donde se los ve un poquito más duros, más acartonados, diciendo como cosas, como aprendidas, y es loco porque dentro del teatro, en donde se supone que es el espacio de la ficción, ¿no? De la representación, están muy naturales, y en su casa, que es el espacio de lo real, están actuando, ¿no? Entonces ese juego me gustaba mucho también, ¿no? Entonces les decía, ¿se acuerdan que ustedes me contaron alguna vez que Elder tú había soñado tal cosa y tu mamá te dijo tal? Ya, ¿podemos hacerlo? Ah, ya, entonces nos poníamos a hacerlo y claro, salía duro, salía tenso, entonces yo no quería hacerlos repetir porque me parecía que no se iban a sentir bien, entonces hacía como tomas largas en donde pasaba toda esta conversación y en algún momento funcionaba, entonces claro, el trabajo fue sobre todo identificar esos momentos en el montaje, ¿no? Ah, ya, esto funciona, esto también funciona, aquí, este momento, ¿no? Eh,
Sí, por eso creo que la peli ha sido construida por momentos, ¿no? Esa idea de los momentos, momento tras momento, que son como los versos de un poema, podría decirse, ¿no? Esa fue otra estrategia que me ayudó mucho, pensarlo como momentos, porque si no me iba a volver loca. En un momento, bueno, una de las chicas dice un poco, bueno, ¿para qué sirve la poesía? Y también, bueno, eso me hacía pensar un poco también en esto que me decías hoy de esta tradición de recitar y esa escena que me parece muy hermosa de los niños en una supuesta tumba, ¿no? Como algo así, que en un momento, bueno, digamos, tienen esa biografía de Manuel Escolar, ¿no? Murió en París en su cama. No está acá, murió en París en su cama. También, ¿no? Alguien bueno, esa mitología alrededor de alguien bueno, que está muy arraigado a un lugar, que todos reconocen como propio, pero que también se fue y no volvió nunca más. Entonces hay algo de eso también que me hace pensar un poco como en este espejo con la figura de Elder y cómo se filtra un poco el presente, como su presente y su condición, siendo joven, intentando buscar, como imaginar como un futuro en ese lugar, no como dialogaba, ¿no? Un poco eso también. Sí, 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 sí. La figura del migrante está muy presente en la poesía de Vallejo. Él mismo lo fue, tal cual tú dices, salió bastante joven de Santiago de Chuco y luego de Trujillo se anima, digamos, y del Perú también salió bastante joven, ¿no? Salió y no volvió más, ¿no? Eh, Al parecer no volvió más porque lo habían acusado de un incendio, ¿no? Entonces tenía problemas legales, no podía volver, ¿no? Eh, entonces, claro, entonces, y Elder de alguna manera también se quiere ir, ¿no? Quiere salir, necesita salir, ¿no? Porque es joven, porque quiere hacer algo con su vida, porque se siente también medio atrapado, porque quiere ver qué hacer, ¿no? Porque a pesar de todo esto tan fascinante que podemos ver, Santiago de Chuco es un espacio muy chiquito, muy pequeño, con muchas limitaciones, y también me parecía que eso podía ser un espacio de representación de muchos lados, ¿no? De una sensación que se siente, valga la redundancia, cuando uno está creciendo, cuando estás dejando de ser niño, ¿no? Eh, Cuando estás pasando a ser adulto, cuando estás ya dejando, dejando el juego, dejando la inocencia, dejando un mundo un poquito más cotidiano, y quieres salir al mundo, ¿no? ¿Y cuál es ese mundo al que sales? ¿No? Entonces, un poco con Ender jugábamos a esta idea, ¿no? Que es real, que es parte de su vida, ¿no? Y a la vez también era un poco empujada por nosotros, ¿no? Por hacer este ping-pong, este relato, ¿no? Y creo que esa escena que tú cuentas, que a mí también me gusta mucho, porque tal cual tiene todos estos elementos, ¿no? En un cementerio real hay una tumba que no contiene nada, pero que además tiene la inscripción en francés, que es exactamente como la que está en París, porque, ¿no? Y justamente pensando en esto la vez pasada conversaba con unos amigos de ficción y realidad, creo que esa tumba tan falsa es lo más real que existe en ese lugar, ¿no? Es absolutamente real, ¿no? Porque dispara todas esas cosas, ¿no? Genera que estos niños tengan esta explosión de preguntas, de repetición de aprendizajes muy estrictos, escolarizados, tal cual lo dicen, ¿no? Así, así, o sea, se aprenden de paporreta, así como se aprenden de paporreta los poemas, se aprende la historia de paporreta, ¿no? Eso es un poco lo que hemos hecho todos en el colegio también, creo, ¿no? Un poco así se han aprendido muchas cosas, ¿no? Entonces, ese momento, que también es lúdico y que también cruza esta cuestión de real, falso, va más allá de la peli, porque eso mismo ya es así, es un límite, o sea, esa tumba es un híbrido, ¿no? Es real y a la vez no es real, ¿no? Creo que tiene mucho ese espíritu, ¿no? Ese momento. Bueno, Sofía, muchas gracias por esta conversación. Creo que también será muy agradecida por los espectadores que puedan ver la película. Bueno, No, y gracias a agradecerte, ti. por supuesto, en primer lugar, por incluir la película en el festival. Para nosotros es un gusto poder acompañar un proyecto así. Y bueno,
nada. No, gracias a ti, gracias a usted, yo estoy súper feliz de participar. Es el estreno, es la primera vez que se va a pasar la peli, ¿no? Entonces estoy muy emocionada y también con mucha expectativa para ver cómo, bueno, cómo se va a leer, cómo se va a recibir, ¿no? Y siento que hay mucho de local, pero a la vez no en la peli, ¿no? Y entonces eso me causa mucha curiosidad. Eso, bueno, gracias, Muchas gracias. gracias.